Buenas, mi nombre es César Alberto Hernández Aguirre y les voy a hablar acerca de la glándula tiroides, ¿ok? De la fisiología de esta. Y vamos a tocar todos estos temas en esta clase, ¿ok? Entonces, primero empezamos con anatomía de la glándula tiroides. Vamos a avanzar de una manera muy rápida en esto de la anatomía de la glándula tiroides, ya que nos vamos a concentrar más en la fisiología, ¿ok? Y pues lo que tenemos que saber es que se sitúa en la parte anterior del cuello en forma de una pajarita y pesa alrededor de unos 20 gramos. Se divide en lóbulo derecho, en el lóbulo izquierdo y en el istmo, ¿ok? Bueno, eso es lo que tenemos que saber de la anatomía de la glándula tiroides, ¿ok? También tenemos la histología de la glándula tiroides y tenemos que saber primeramente qué es lo que conforma el folículo tiroideo, qué estructuras conforman este folículo tiroideo, y una de ellas son las células foliculares o también llamadas células principales, que son las responsables de la producción de hormonas tiroideas, ¿ok? Otra estructura es el coloide, que es un depósito extracelular que contiene una proteína llamada tiroglobulina, la cual va a tener anclada a esta hormonas tiroideas, ¿ok? Y van a estar aquí adentro en este depósito extracelular. Estas dos estructuras, las células foliculares principales y el coloide, van a conformar lo que viene siendo el folículo tiroideo, ¿ok? Entonces, otras estructuras que podemos hallar en la glándula tiroides son células parafoliculares o células C, y se ubican pues a un lado de los folículos tiroideos, si se dan cuenta, y pueden llegar a secretar calcitonina. También tenemos aquí capilares fenestrados en la glándula tiroides, obviamente porque necesita estar irrigado, todo órgano necesita estar irrigado, y pues esto es lo que podemos encontrar de la histología de la glándula tiroides, ¿ok? Entonces, haciendo un pequeño repaso, aquí tenemos el istmo, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Si hacemos un zoom, vamos a hallar algo como esto. Si se dan cuenta, aquí podemos encontrar a los folículos tiroideos, ¿ok? ¿Lleno de qué? De células foliculares o células principal, y el coloide, que es esto moradito que está aquí, que es el depósito extracelular donde se van a encontrar ¿qué? Las tiroglobulinas, ¿ok? También podemos encontrar aquí a la célula parafolicular, que les digo, están a un lado de los folículos y se encargan de secretar ¿qué? La calcitonina. Bueno, y aquí nomás les explico qué significa el prefijo para, que es al margen de o a un lado de. Entonces, esto es el coloide, el capilar sanguíneo, y pues aquí tenemos el pequeño eritrocito. Ahora les vamos a explicar lo que viene siendo la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, tenemos que identificarnos con las estructuras de las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, en las hormonas tiroideas vamos a ver que tenemos dos anillos de benceno aquí, hay un anillo interno, que es este, y hay un anillo externo. ¿Okay? Cada anillo, si se dan cuenta, va a estar unida a yodo, ¿ok? Y por ejemplo, aquí ¿cuántos yodos vemos? 4 yodos. Y entonces, ¿qué hormona tiroidea será? La T4. Aquí tenemos 3 yodos, entonces será la hormona T3, ¿ok? Dependiendo de la ubicación de donde se encuentren estos yodos, se le va a dar un nombre. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí en el anillo externo de esta hormona tiroidea podemos encontrar 2 yodos, y en el anillo interno vamos a encontrar únicamente un yodo, ¿ok? Entonces ahora les vamos a explicar qué significa esta numeración que tienen aquí. Bueno, la posición en la que se encuentra aquí este yodo se le va a llamar la posición 3, ¿ok? Y la posición de abajo es la posición 5. Entonces, la posición de aquí arriba a la izquierda será la posición 3', y la posición de abajo será la posición 5'. Y todo esto nos está diciendo la localización en donde va a estar el yodo en cada hormona tiroidea. Entonces, como esta es la T4, va a estar tanto en la 3, 3', 5 y 5', ¿ok?
Ahora, pasando con la hormona tiroidea T3, si se dan cuenta, aquí tenemos el número 3 en la posición, tenemos un yodo en la posición número 3, tenemos un yodo en la posición número 5 y tenemos un yodo en la posición 3', pero no tenemos un yodo en la posición 5'. Y esta es la conformación de la T3. Aquí tenemos igualmente un yodo en la posición 3, en la posición 3' y en la posición 5', pero no tenemos un yodo en la posición 5, y esto es lo que conforma a la T3 inversa. De todas estas hormonas tiroideas, la que es más biológicamente activa, la que es la chila aquí, es la hormona T3, ¿ok? Y la T3 inversa o reversa, como les guste pues ustedes decirle, pues no se conoce la actividad biológica, entonces por lo tanto se dice que pues no tiene actividad biológica, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, vámonos de lleno a la síntesis de las hormonas tiroideas, ya que nos familiarizamos más con estas. Bueno, entonces vamos a tener que hacer un zoom aquí. Entonces vamos a hallar esto, vamos a hallar el coloide, que ya les habíamos dicho que es el depósito extracelular de qué proteína, de la tiroglobulina. Y aquí tenemos a la célula folicular, ¿ok? Aquí tenemos el vaso sanguíneo y este es el intersticio, ¿ok? Entonces, cuando llegan concentraciones grandes pues de yodo, bueno, más bien cuando llegan concentraciones de yodo, de yoduro, va a haber un transportador que se va a encargar de absorber este yodo junto con ¿qué? Junto con el sodio, y ese transportador se le llama NIS o CLC5A5. Este cotransportador se encuentra en la membrana vasolateral de la célula folicular tiroidea o célula principal, y vasolateral, pues bueno, lo puedes relacionar con que están al lado de los vasos. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a hacer este cotransportador NIS? Va a meter el yoduro y el sodio, ¿ok? Mientras tanto que en la membrana apical de la célula folicular va a haber un intercambiador, ¿ok?, de cloro y de yodo, que quiere decir que en el coloide va a haber cloro y se va a encargar de intercambiar este yoduro que se encuentra dentro de la célula folicular, y lo va a intercambiar para que este yoduro salga al coloide, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a suceder posteriormente a esto? Vamos a tener aquí una tiroglobulina ya preformada, la cual se va a exocitar al coloide, y aquí se va a mantener. Cuando sucedió esto, también va a suceder otra reacción, ¿ok? Otras cosas que tenemos que saber es que la tirosina es un aminoácido esencial de la tiroglobulina. De hecho, es esto que es lo que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, la tiroglobulina está hecha de tirosinas. Bueno, entonces la reacción que les estaba comentando hace poquito está dada por estas dos enzimas. Una que es la peroxidasa tiroidea, la TPO, y la otra es la oxidasa dual 2 o DUOX2. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucedió? El oxígeno va a pasar por la DUOX2. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear agua oxigenada. ¿Ok? Entonces, el agua oxigenada lo va a tomar la TPO ¿para qué? Para oxidar a este yoduro. Entonces tenemos aquí un yodo que ya está oxidado, y esta es la forma en la que el yodo puede interaccionar con la tiroglobulina, con la tirosina. ¿Para qué? Para empezar a formar las hormonas tiroideas. Y existen unos fármacos que se llaman el propiltiuracilo o el metimazol, que se encargan de inhibir a la TPO. ¿Ok? Y para estos fármacos se utilizan en el hipertiroidismo para evitar la formación de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, continuando, el yodo oxidado se unió a la tiroglobulina. Entonces,
se empezaron a formar estas moléculas que tenemos aquí, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos, en esta molécula de tirosina tenemos 2 yodos, ¿ok? Y en la molécula que abajo tenemos un solamente yodo, ¿ok? Entonces, esta molécula acá se llama diyodotironina o DIT y la molécula de abajo se llama monoyodotironina. Entonces, va a ocurrir un proceso que se llama conjugación que va a pasar esto que acaban de ver, ¿okay? Para formar así las hormonas tiroideas. Entonces, como ya anteriormente ya nos habíamos pues familiarizado con las hormonas tiroideas, ya podemos identificar que esta es una T4, esta es una T3 y posteriormente esto es una T3 inversa o T3 reversa. Entonces, hay algunas moléculas que no se pudieron pasar por este proceso que se llama conjugación y pues se van a quedar como monoyodotironina o diyodotironina, ¿ok? Como DIT o MIT, ¿ok? Pero pues aquí no se presenta en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta tiroglobulina con ya hormonas tiroideas ahí unidas a ella se van a endocitar por la parte de la célula folicular y las van a meter en vesículas endocíticas, la cual se va a unir a un lisosoma para posteriormente cortar estas conexiones que tienen aquí para poder así dejar a las hormonas tiroideas libres, ¿ok? Y así poder llegar a los vasos sanguíneos, ¿ok? Y aquí tenemos a la T3, T4 y la T3 inversa. ¿Qué pasó? Es que este lisoendosoma que tenemos aquí tiene enzimas que van a degradar la tiroglobulina, liberando así las hormonas tiroideas. Entonces ya pueden pasar correctamente a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la T4 también puede llegar a pasar por una desyodasa y convertirse en una T3. Y pues pueden llegar a pasar ahora sí a los vasos sanguíneos por medio de los transportadores MCT8, MCT10 o también se llama OATP1C1. ¿Okay? Y así pueden llegar a la circulación. Pero no solamente pues esto se liberó, sino que como les había comentado, algunos MIT y DIT se habían quedado pegados a la tiroglobulina, las cuales no pudieron pasar por ese proceso de conjugación. ¿Y qué es lo que sucedió? Van a pasar ahora sí por esta desyodasa que se encuentra aquí y van a convertirse en un yodo y en una tirosina, y la tirosina se va a reciclar para crear más tiroglobulina y el yodo se va a volver a reciclar para crear más hormonas tiroideas, ¿okay? Entonces, las hormonas tiroideas que fueron secretadas por la tiroides se liberan en esta cantidad, ¿okay? Un 10% de todas las hormonas tiroideas fue la T3, un 90% fue la T4 de todas las hormonas tiroideas y muy poquito, así lo menciona el boron, muy poquito es la cantidad de T3 inversa, ¿ok? Entonces, a la circulación, tanto la T3 como la T4 se van a tener que unir a proteínas plasmáticas, ¿ok? Las cuales van a ser la globulina de unión a tiroxina, la TBG, la transtirretina y la albúmina, ¿ok? Entonces, cada hormona tiroidea va a tener una afinidad diferente por estas proteínas, ¿ok? La T4 va a tener una afinidad muchísimo mayor de un 99.98% a unirse a estas proteínas. ¿Y la T3 qué sucedió? Bueno, pues solo el 99.5% se logró unir a estas proteínas. Y recordemos, de todas, ¿cuál era la que se liberaba más? Obviamente la T4, pero también es la que se une más a estas proteínas, ¿ok? Y este es uno de los mecanismos por los cuales van a viajar las hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo. Y no solamente eso, sino que también van a poder viajar libres
por sangre, ¿ok? Y la fracción que se encuentra libre por sangre es la que va a dar el efecto en los tejidos diana, ¿ok? Las que están unidas a las proteínas, pues no tanto. Bueno, ahora vamos a hablarle de las vías en las que viajan estas hormonas tiroideas y quién es el encargado principal de crear estas hormonas tiroideas. Obviamente es el hígado, ¿ok? ¿Y cuál es la chila de todas estas tres proteínas en las cuales tienen más afinidad por las hormonas tiroideas? Pues obviamente es la TBG. Y pues es la más chila para poder, que tiene una mayor afinidad a estas hormonas tiroideas, ¿ok? Por eso este vato que está mamado aquí porque es la más chila. Bueno, estas proteínas tienen tres funciones diferentes. Uno es que proporciona un reservorio de las hormonas tiroideas en la circulación, ya que recordemos, las primeras hormonas tiroideas que se van a utilizar son las que se encuentran libres en plasma, ¿ok? Y eso nos lleva a la segunda función de estas proteínas a las cuales se van a unir las hormonas tiroideas. Que otra es que aumenta su vida media de las hormonas tiroideas. Por ejemplo, la T4, una vez que se une a estas proteínas, va a aumentar su vida media a 8 días, mientras tanto la T3 va a aumentar su vida media a 24 horas, ¿ok? La TBG puede llegar a aumentar cuando hay hepatitis, consumo crónico de heroína, tratamiento con estrógenos orales y en el embarazo, mientras tanto que la TBG puede disminuir cuando hay un síndrome nefrótico o hay consumo de esteroides, ¿ok? Bueno, entonces vamos a recordar. Entonces, primeramente aquí tenemos el tejido, aquí tenemos los vasos sanguíneos. Los tejidos van a utilizar primeramente las hormonas tiroideas que se encuentran libres en el plasma, ¿ok? Bueno, entonces, recordemos cuál es la vida media de las hormonas tiroideas una vez que se encuentran en estas proteínas. La de la T3 va a ser de 24 horas y de la T4 van a ser de 8 días. Entonces, ¿cuál de estas dos va a ser utilizado primero por parte de los tejidos? Obviamente va a ser la T3, ¿ok? Y posteriormente a eso va a ser la T4, que los tejidos la van a convertir posteriormente en T3, ¿ok? Y eso nos conlleva a la tercera función de estas proteínas a las cuales se unen las hormonas tiroideas, ya que conforman un reservorio indirecto de la hormona tiroidea T3, ¿ok? Porque los tejidos a partir de T4 pueden llegar a formar T3. Pero ¿cómo es que se dio esto? Bueno, pues lo vamos a ver en el apartado siguiente. Ahora sí, en este apartado vamos a ver cómo los tejidos periféricos logran desyodar la T4 para producir la T3, ¿ok? Bueno, hay una importancia de esto, ¿ok? Porque imaginemos que tenemos un paciente con hipotiroidismo y nosotros ingerimos, a ese paciente le damos un fármaco que es T4 por vía oral. ¿Por qué las concentraciones de T3 en este paciente son normales si nosotros le dimos únicamente T4? Bueno, esto es por la acción de las desyodasas, ¿ok? Entonces, existen tres diferentes desyodasas que se encuentran en diferentes partes de nuestro tejido, ¿ok? Tenemos a las 5', 3' desyodasas que se van a subdividir en desyodasa tipo 1 y desyodasa tipo 2. ¿Cuál es la acción de estas dos? Porque las dos tienen la misma acción, ¿ok? Va a eliminar un yodo del anillo externo y convierte así la T4 en T3. Entonces, aquí tenemos a la hormona tiroidea. ¿Cuál? A la T4. Tenemos aquí nuestros 4 yodos. Entonces es la T4. Entonces va a eliminar un yodo del anillo externo, ¿ok?
¿ok? Y así va a convertir la T4 en T3, ¿ok? Entonces aquí, como ven, eliminó un yodo de su anillo externo. Entonces, ¿cuál es la ubicación de estas desyodasas? Bueno, la desyodasa tipo 1 se va a encontrar en el tejido periférico, como es hígado, riñones, músculo esquelético, en tiroides también lo podemos encontrar. Mientras que en la desyodasa tipo 2 se va a encontrar en hipófisis, sistema nervioso central, grasa parda y placenta. Donde es de mayor importancia es en la hipófisis, por eso se los puse rojito, incluso en negrito, para que sepan que ahí es donde está, es donde debe de estar esta desyodasa tipo 2. Es muy importante que se encuentre aquí, pero más adelante vamos a explicarles el por qué debe de estar ahí. Mientras tanto, vamos a hablarles de la desyodasa tipo 3, ¿ok? ¿Cuál es su acción? Va a eliminar un yodo del anillo interno y convierte así la T4 en T3 inversa, la cual es inactiva fisiológicamente. Entonces aquí tenemos a la T4, va a pasar por la desyodasa tipo 3 y si se dan cuenta, pues eliminó ese yodo del anillo interno y así convirtió la T4 en una T3 inversa o reversa, como le quieran decir, ¿ok? Y así inactivó la T4, ¿ok? En la ubicación de esta desyodasa tipo 3 no lo presenta el borón, pero lo podemos hallar en placenta, en el encéfalo, en el hígado, piel, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablarles de un mecanismo de protección que tienen los tejidos periféricos, ¿ok? Vamos a decir que existe un aumento de las hormonas tiroideas, tanto de T3 como T4. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar nuestro metabolismo. Y si aumenta nuestro metabolismo, va a aumentar nuestra temperatura corporal, ¿ok? Si aumenta esa temperatura corporal, va a inhibir a la desyodasa tipo 1. Si inhibe a la desyodasa tipo 1, van a disminuir los niveles de T3 en tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque no se está convirtiendo la T4 en T3. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Van a disminuir los niveles de las hormonas tiroideas capaces de aumentar el metabolismo. Aunado a esto, la T4 va a quedar ahí librecita. ¿Para qué? Para que la agarre la desyodasa tipo 3. Y si la agarra la desyodasa tipo 3, va a tomar la T4, que también puede ser activa, pero no tanto como la T3, y la va a transformar en una T3 inversa, la cual pues no es biológicamente activa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a haber un aumento en los niveles de T3 inversa. ¿Y qué va a hacer? Va a haber un aumento de niveles de hormonas tiroideas que no pueden aumentar el metabolismo. Y la unión de estas dos cosas nos va a dar a que hay una disminución del metabolismo en los tejidos periféricos, haciendo así que disminuya la temperatura de estos tejidos periféricos. Entonces, gracias a este aumento de hormonas tiroideas, aumentó el metabolismo y aumentó la temperatura corporal. Y este fue el mecanismo por el cual disminuyó esta temperatura, disminuyendo el metabolismo en los tejidos periféricos. ¿Y qué son estos tejidos periféricos? Pues el hígado, riñón, músculo esquelético, tiroides, etc. Entonces, ¿y qué pasa con la desyodasa tipo 2? Bueno, esta desyodasa tipo 2 no se inhibe con el calor porque la hipófisis sigue teniendo sus niveles de T3 preservados. La hipófisis se encarga de regular la cantidad de hormona tiroidea que hay en nuestro sistema. Imagínense si el calor llegase a inhibir a esta desyodasa tipo 2, pues no detectaría que hay hormonas tiroideas en el cuerpo y mandaría un mensaje ¿para qué? Para que aumenten las hormonas tiroideas, pero realmente no lo necesita. Es por eso que la desyodasa tipo 2 no se inhibe con el calor, ¿ok? Porque es necesario que no se inhiba con el calor. Entonces, la falta de qué oligoelemento puede llegar a causar un hipotiroidismo es el selenio. ¿Por qué? Porque las desyodasas ocupan el selenio para hacer las acciones de quitar los yodos a las hormonas tiroideas.
Por eso es que también se les llama selenodesjodasas. Bueno, ahora ya viendo todos estos temas, ya viendo la anatomía, histología, ya sabemos cómo se sintetizaron las hormonas tiroideas, ya vimos las vías en las que viajan estas hormonas tiroideas cuando se secretan. Ahora, ¿cuál es la acción de las hormonas tiroideas? Bueno, en estas acciones de las hormonas tiroideas va a existir una vía genómica y una vía no genómica. En la vía genómica, las hormonas tiroideas llegan a los tejidos. Aquí vamos a hablar en tejidos en general. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Estas hormonas tiroideas van a pasar por estos transportadores que se llaman MCT8, MCT10 y OATP1C1. Bueno, entonces, estos tejidos van a contar también con las desjodasas que ya habíamos hablado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a transformar la T4 y la van a pasar a ser T3. Entonces, dentro de esos tejidos van a estar esperando dentro de su núcleo a un receptor de hormona tiroidea, ¿ok? O también llamado TR. Bueno, entonces estas hormonas tiroideas se van a colocar sobre este receptor. Y algo importante que tenemos que hablar de estos receptores es que existen diferentes genes para este receptor. Por ejemplo, tenemos a la TR-alfa que lo vamos a encontrar en el cerebro, adipocito pardo, músculo esquelético, a la TR-beta-1 en el riñón, en el hígado, TR-beta-2, cóclea y retina, y la TR-beta-3 se encuentra muy bajo en todos lados, en hígado, en riñones y en pulmones. Ok, bueno. Una vez sabiendo que las hormonas tiroideas pueden unirse a este receptor que se encuentra en el núcleo, debe de tener una cierta afinidad a cierta hormona, y claro que tiene una afinidad mayor a la hormona T3, 10 veces para ser exacto. Eso significa que la T3 ocupa aproximadamente el 90% de este receptor. ¿Ok? Entonces vamos a tener este ejemplo de este receptor que se unió a su hormona tiroidea T3. ¿Ok? Una vez que se unió, este complejo se va a unir al receptor X de retinoides, RXR. Entonces se va a unir, ¿ok? Y una vez que se unió al receptor X de retinoides, va a fomentar la activación o inhibición de la transcripción de genes específicos dependiendo la célula en la que se encuentre, ¿ok? Entonces, ya hablamos de la vía genómica, ahora vamos a hablar de la vía no genómica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se ha visto que cuando la mitocondria se ve en altas concentraciones de hormonas tiroideas, va a aumentar la fosforilación oxidativa, aumentando así el consumo de oxígeno. Entonces ya vimos las dos vías, tanto la genómica como la no genómica. Ahora vamos a ver en qué afecta ahora sí las hormonas tiroideas en cada tejido, ¿ok? Bueno, entonces empezamos primero por la termogénesis y aumento de los receptores beta, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que aumentan los receptores beta en el corazón, el músculo esquelético, los adipocitos blancos y la grasa parda? Bueno, llegan las hormonas tiroideas y llegan al núcleo y aumentan la transcripción ¿de qué? De receptores beta. Eso es lo que hace por la vía genómica que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, y esto va a aumentar la sensibilidad de los tejidos a la acción de las hormonas adrenérgicas por mayor expresión de los receptores beta adrenérgicos, ¿ok? Y este aumento de los receptores beta va a estar en el corazón, que va a producir una mayor fuerza, una mayor frecuencia cardíaca y fuerza de contracción. También se va a ver que hay un aumento de las cadenas pesadas de miocina, ¿ok? Fomentando a mayor fuerza de contracción, aparte de la mayor frecuencia cardíaca.
Aunado a esto, sabemos que si aumentan estos receptores, va también a aumentar la presión arterial. Entonces, en los pacientes con hipertiroidismo vamos a encontrarlos muy probablemente con hipertensión por esto mismo. También el músculo esquelético va a aumentar la velocidad de contracción. En pacientes también que tienen hipertiroidismo, vamos a encontrar que estos pacientes son muy ansiosos con las manos y las van a mover demasiado. ¿Okay? ¿Qué pasa en los adipocitos blancos? Va a fomentar la lipólisis. ¿Okay? Y esta lipólisis se puede ver en pacientes también con hipertiroidismo. ¿Okay? Si se dan cuenta, los pacientes con hipertiroidismo son muy flaquitos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no, por lo regular, la grasa que aguardan es la grasa que se va a degradar. Entonces, como no se guarda mucha cantidad de grasa, pues los pacientes son más flacos. Mientras tanto, a contraposición de lo que sucede con un hipotiroidismo, que se guarda más cantidad de ácidos grasos, por lo tanto, estos pacientes tienden a la obesidad. Entonces, y también qué es lo que sucede con la grasa parda, va a aumentar la respiración mitocondrial creando calor. Pero ¿qué sucede específicamente en esta parte de aquí? Aquí tenemos a un adipocito pardo, entonces vamos a hacerle zoom a esta parte de la membrana. Entonces, el adipocito blanco va a tener, un receptor beta 3. Entonces, cuando llega la adrenalina a este receptor beta 3, va a fomentar la vía G-alfa-S y pues ya sabemos que va a activar la pKa. Entonces, cuando se activa la pKa, va a activar a la desyodasa 5'3', haciendo que la hormona T4 se convierta en una hormona T3. ¿Ok? Entonces, esta va a llegar al núcleo y va a fomentar la transcripción de la proteína 1 de desacoplamiento o termogenina. Entonces, esta proteína se va a dirigir directamente a la mitocondria, ¿ok? Y no solamente esto, la activación de la pKa va a activar a la triacilglicerol lipasa, haciendo que los triacilgliceroles pasen a ser únicamente ácidos grasos, y tanto estos ácidos grasos como la UCP1 o termogenina se van a dirigir a la mitocondria, y ahorita les vamos a explicar por qué y qué sucede. Entonces, haciéndole un zoom a lo que sucede con la mitocondria, aquí tenemos la membrana externa de la mitocondria, el espacio intermembranoso mitocondrial, la membrana interna, aquí tenemos a la cadena transportadora de electrones, aquí tenemos la matriz mitocondrial y aquí tenemos a la ATP sintasa. Bueno, entonces ya viendo todo esto, vamos a ver cómo funciona. Por lo regular, estos complejos de la cadena transportadora de electrones van a bombear iones de hidronio a este espacio que tenemos aquí, el espacio intermembranoso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un gradiente muchísimo mayor de iones de hidronio aquí en este espacio que en la matriz mitocondrial, ¿ok? Y también, ¿qué es lo que sucede aunado a esto? Se van a estar pasando electrones de un lado a otro, van a estar corriendo los electrones por esta cadena transportadora de electrones, ¿ok? Esto es importante, ya después les comentaré por qué. Lo que tenemos que saber es que como aquí hay un gran gradiente de iones de hidronio, van a querer ir a donde hay menos. Entonces esto la ATP sintasa lo va a aprovechar, llega el ion hidronio y ¿qué es lo que va a pasar? Llega el ADP y lo va a transformar en un ATP, ¿ok? La moneda energética de todas las células. Bueno, entonces el ATP va a inhibir a la UCP1, ¿ok? O termogenina. Entonces, eso es por lo regular lo que sucede en el adipocito pardo. ¿Okay? Pero cuando llegó la adrenalina y fomentó a que las hormonas tiroideas
crearan más ácidos grasos y más UCP1, ¿qué es lo que va a suceder? Los ácidos grasos que llegan aquí van a activar a la UCP1, ¿ok? Entonces, una vez que se activan a la UCP1, esta funge como un canal para los iones de hidronio, haciendo que se pierda el gradiente que se encontró aquí, habiendo un equilibrio de los iones hidronio. ¿Y quién ocupaba que aquí hubiera una mayor concentración de iones hidronio? La ATP sintasa. Pero al haber el mismo gradiente en ambos lados, la ATP sintasa se inhibe y no se crea así ATP, pero la cadena transportadora de electrones sí sigue funcionando y sigue bombeando iones hidronio a este espacio. Y este proceso va a generar calor. ¿Por qué? Se lo preguntarán. Bueno, como les había comentado, los electrones se van a empezar a mover mucho, ¿ok? Se van a empezar a mover. Y cuando estos electrones se empiezan a mover mucho, empiezan a generar una fricción. Y esta fricción va a generar calor. Lo mismo sucede cuando tú dejas tu cargador de tu celular conectado a la corriente. Llegan los electrones y pasan velozmente por este cargador y tú cuando lo tocas se siente caliente. Pasa lo mismo aquí en el adipocito pardo. Los electrones van a pasar de un lado a otro generando calor, ¿okay? Y es por eso que el adipocito pardo puede aumentar el calor. Si se dan cuenta, cada uno de todos estos tejidos va a fomentar el aumento de calor. Por eso también se llama este capítulo, pues, termogénesis, ¿ok? Porque todos estos tejidos generaron calor. Bueno, ahora les vamos a hablar del aumento de la tasa metabólica. Por ejemplo, en las bombas de sodio-potasio, ¿ok? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando llegan las hormonas tiroideas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a fomentar a un aumento en la expresión de las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las bombas de sodio-potasio van a sacar el sodio y van a meter el potasio, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a necesitar para que funcionen? ATP, ¿ok? Van a necesitar este ATP para que sigan haciendo su función. Pero ¿quién les va a proporcionar este ATP? Exacto, la mitocondria. Entonces, como hay un mayor consumo de ATP por parte de la bomba sodio-potasio, se va a necesitar un aumento de la fosforilación oxidativa y el aumento de la fosforilación oxidativa va a necesitar un mayor consumo de oxígeno y esto va a generar una mayor generación de calor. ¿Ok? Y se supone que esto no va a causar cambios electrolíticos plasmáticos pues muy evidentes, ya que se supone que todo el sodio que está sacando se vuelve a meter por otros transportadores, haciendo que esta actividad de la bomba sodio-potasio sea únicamente inútil y esté gastando energía pues únicamente a lo loco. Pero si se dan cuenta, aumentó el metabolismo, ¿okay? Porque se está gastando ese ATP y se está generando de mayor manera este ATP. Bueno, ahora, ¿qué sucederá con el metabolismo de grasas, de hidratos de carbono y de proteínas? Bueno, aquí a este lado tenemos a los adipocitos y vamos a hablar del metabolismo de las grasas. Entonces, cuando los adipocitos se encuentran en grandes concentraciones de hormona tiroidea, van a fomentar tanto la lipólisis como la lipogénesis. Pero si se dan cuenta, la lipólisis es la que está más chila, la que se aumenta muchísimo más, porque incluso tiene 2 flechitas. Significa que aumentó más que la lipogénesis. Entonces, si nosotros restamos esto, lo que va a predominar más es una lipólisis, ¿ok? ¿Y qué pasó mientras tanto en el hígado? Va a aumentar la síntesis de ácidos grasos que se va a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, estas dos cosas
van a proporcionar a que haya una liberación de ácidos grasos al torrente sanguíneo y de gliceroles, ¿ok? Y todo esto lo va a tomar el hígado, ¿ok? ¿Para qué? Para cumplir la demanda necesaria de energía que va a necesitar la gluconeogénesis, ¿ok? Ahora, ¿y qué hacen los gliceroles? Les brinda como parte de material, como un sustrato para la gluconeogénesis, y los ácidos grasos es esta energía necesaria para crear la gluconeogénesis. Bueno, el metabolismo de las proteínas, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando el músculo se encuentra en grandes concentraciones de T3 y T4, aumenta la proteólisis y también aumenta la síntesis proteica. Pero pues ya sabemos aquí que predomina más de estas dos, aumenta la proteólisis. Entonces se están degradando proteínas, liberando así aminoácidos al torrente sanguíneo. Y estos aminoácidos los van a aprovechar el hígado ¿para qué? Para estimular también la gluconeogénesis, ¿ok? Para crear enzimas necesarias para la gluconeogénesis. Entonces, los pacientes que tienen un hipertiroidismo van a crear mucha proteólisis, no pueden generar mucho músculo. Si se dan cuenta, también son flaquitos por lo mismo. Y como también vimos en el metabolismo de las grasas, los pacientes con hipertiroidismo fomentan más a la lipólisis, a la degradación de las grasas. Entonces, ahora en el metabolismo de hidratos de carbono, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el hígado y todos estos tejidos se encuentran en grandes concentraciones de hormonas tiroideas, pues ya sabemos que los adipocitos liberan ácidos grasos y glicerol y el músculo aminoácidos. Entonces todo esto va a fomentar a la expresión y creación de estas enzimas que tenemos aquí, que son las necesarias para crear la gluconeogénesis, ¿ok? Y esta gluconeogénesis va a aumentar haciendo que se libere más glucosa al torrente sanguíneo. ¿Y quién lo va a censar? Lo va a censar el páncreas, liberando así insulina para controlar estos niveles de glucosa que se encuentran en sangre, y así todos los tejidos van a absorber más glucosa que se está liberando al torrente sanguíneo por parte del hígado. No solamente esto, se ha visto que por parte de gastrointestinal, las hormonas tiroideas fomentan también a la absorción de glucosa, ¿ok? Se ha llegado a ver esto. Entonces, ahora, ¿cómo afectan las hormonas tiroideas al crecimiento? Bueno, se ha visto que si pues un niño o un adolescente presentan un hipotiroidismo, puede haber un déficit en el crecimiento de los huesos largos, ¿ok? Se ha visto que también está influido a que estos pacientes vayan a tener una baja estatura antes de completar su crecimiento, ¿ok? Porque ya después si digamos que un paciente genera un hipotiroidismo cuando ya es adulto, pues ya de nada sirve aquí, pues porque realmente ya consiguió su crecimiento debido de esta persona. Pero en personas en las cuales apenas están creciendo, pues sí se va a ver afectado pues su crecimiento longitudinal. ¿Okay? Y también se ha observado que niveles bajos de hormonas tiroideas crean una disminución también de la hormona de crecimiento. ¿Okay? Entonces, en pacientes con hipotiroidismo pueden llegar a crear una baja estatura. Ahora, ¿qué sucede con el desarrollo del sistema nervioso central? Entonces, si tenemos un niño neonatal que tiene una disminución de hormonas tiroideas, va a haber un deterioro cognitivo y va a haber una disminución en esta madurez del sistema nervioso central, creando un retraso mental irreversible si no se trata este hipotiroidismo en los primeros 7 a 14 días en que nace este niño. Y es por eso que es muy importante que a los recién nacidos se le haga un tamiz neonatal para saber si este niño presenta con hipotiroidismo, porque si no, pues puede presentar este retraso mental que es irreversible después. ¿Ok?
También, otras cosas importantes que sucede en el sistema nervioso central es que pueden llegar a causar las hormonas tiroideas trastornos psiquiátricos, ¿ok? Tanto si hay un aumento desmedido de hormonas tiroideas como si hay una disminución de estas. Así que es importante que estén reguladas estas hormonas tiroideas. No solamente esto, se ha visto que también hay pacientes que tienen una disminución de hormonas tiroideas y estos pacientes no se pueden concentrar tampoco. Imaginemos que ya es un adulto y en la adultez ya genera un hipotiroidismo. En estos pacientes se ha visto que realmente no se pueden concentrar, no pueden memorizar cosas. ¿Okay? Entonces se ha visto que también estas hormonas tiroideas tienen este impacto sobre el lado cognitivo, sobre la inteligencia. ¿Okay? No solamente causan estos problemas psiquiátricos. Bueno, ¿cómo afectan el aparato respiratorio las hormonas tiroideas? Bueno, normalmente las hormonas tiroideas cuando se encuentran en un estado normal hacen que el centro respiratorio del tallo encefálico trabaje de una manera óptima, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, pues esto lo puede censar este centro respiratorio, haciendo que aumente la respuesta respiratoria de una manera normal, como ya lo sabemos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un hipotiroidismo, cuando las hormonas tiroideas disminuyen? Bueno, va a disminuir esta respuesta respiratoria, haciendo que el paciente tenga respiraciones más lentas. ¿Ok? Y esto se ha visto también porque no se utiliza tanto el oxígeno del cuerpo. ¿Por qué? Porque recordemos que para aumentar nosotros el metabolismo necesitamos el oxígeno, una gran demanda de oxígeno. Pero como el metabolismo ahorita está disminuido, pues ahorita no se ocupa demasiado oxígeno y también por eso se ve disminuido esta respuesta respiratoria. Pero cuando aumenta las hormonas tiroideas va a tener también un efecto en el metabolismo, haciendo que los tejidos agarren más oxígeno para transformarlo también en ATP y secreten el dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esto lo va a censar el centro respiratorio del tallo encefálico y esto va a aumentar la respuesta respiratoria. Esto también lo podemos llegar a encontrar en pacientes con hipertiroidismo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo afecta las hormonas tiroideas al aparato digestivo? ¿Ok? Cuando las hormonas tiroideas se encuentran normales, ¿ok?, promueven pues la motilidad intestinal de una manera completamente normal. ¿Ok? Pero si hay un aumento de hormonas tiroideas, como por ejemplo un hipertiroidismo, va a incrementar la motilidad intestinal y va a proveer a una hiperdefecación. Y si hay una disminución de hormonas tiroideas, puede causar una disminución de la motilidad y causar estreñimiento. También se ha visto que una deficiencia de hormona tiroidea produce disminución del apetito y también malabsorción de ciertos nutrientes como los folatos o la glucosa. Y esto también puede llegar a aumentar el riesgo de colelitiasis e hígado graso no alcohólico cuando hay una disminución de las hormonas tiroideas. ¿Okay? Entonces, ya vimos cómo afecta las hormonas tiroideas en el aparato digestivo. Ahora en los efectos hematopoyéticos. ¿Okay? Cuando hay una alza de las hormonas tiroideas va a haber un aumento del metabolismo. Entonces eso significa que va a haber un aumento en la demanda de oxígeno y aumentando la eritropoyesis. ¿Ok? Entonces, no solamente esto, también el aumento de las hormonas tiroideas va a fomentar un aumento de la 2,3-difosfoglicerato y esto va a aumentar la hemoglobina unida al 2,3-difosfoglicerato. Y si el 2,3-difosfoglicerato está unido a la hemoglobina, pues va a disminuir el oxígeno que está unido a la hemoglobina, haciendo así que los tejidos tengan una mayor disponibilidad de oxígeno para los tejidos y esto es lo que sucede, va a haber un aumento de la eritropoyesis, ¿okay? Y va a también a ocasionar esto,
a que haya más oxígeno para los tejidos que lo necesitan, porque hay una demanda muy grande de oxígeno, ¿ok? Porque se aumentó este metabolismo. Ahora, si hay una disminución de hormonas tiroideas, va a disminuir el metabolismo, va a disminuir la demanda de oxígeno y va a disminuir la eritropoiesis, ¿ok? La creación de eritrocitos. Entonces, esto va a ocasionar que también disminuya esta molécula, la 2,3-bisfosfoglicerato, disminuye la hemoglobina unida al 2,3-bisfosfoglicerato y esto va a aumentar el oxígeno unido a la hemoglobina. Y si está bien unido a la hemoglobina, los tejidos van a tener una menor disponibilidad de este oxígeno. Entonces, estos son los efectos hematopoyéticos que pueden generar las hormonas tiroideas. Entonces se ha visto que las hormonas tiroideas pueden llegar a crear incluso unas anemias, ¿ok? Bueno, ahora, en los efectos esqueléticos, ¿qué es lo que sucede? Cuando las hormonas tiroideas están normales, hay una estimulación normal del recambio óseo, ¿ok? Pero cuando están aumentadas, hay un incremento de la resorción ósea, o sea, de la destrucción del hueso, ¿ok? Pudiendo haber hipercalciuria, ¿ok? Orinar calcio o incluso pérdida del mineral óseo importante, ¿ok? Porque recordemos que el hueso almacena el calcio. Si nosotros lo estamos degradando el calcio en el hueso, se va a liberar al torrente sanguíneo y puede liberarse también por medio de la orina, causando así esta hipercalciuria. Si hay una disminución de las hormonas tiroideas, pues disminuye la destrucción del hueso y esto es lo que sucede en los efectos esqueléticos que hacen las hormonas tiroideas. Ahora, en los efectos renales, ¿qué es lo que van a suceder? Bueno, cuando las hormonas tiroideas están normales, pues la función renal es normal. Pero cuando aumenta las hormonas tiroideas, hay un incremento de la filtración glomerular, del flujo sanguíneo renal, de la actividad excretora con leve poliuria, ¿ok? Eso es lo que sucede cuando aumenta las hormonas tiroideas. Cuando disminuyen las hormonas tiroideas ocurre lo contrario, disminuye la filtración glomerular y ocurre una incapacidad de excretar agua, ¿ok? Si nosotros le llegamos a perfundir a un paciente con hipotiroidismo líquidos, va a ocasionar que desencadene un cuadro de hiponatremia por intoxicación por agua, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede ahora con los efectos hepáticos? Bueno, si llegan a disminuir las hormonas tiroideas, por ejemplo en hipotiroidismo, disminuyen los receptores de LDL en el hígado, ¿ok? Y esto disminuye la cantidad de LDL absorbida, haciendo que haya un aumento de LDL en sangre, causando una hipercolesterolemia, ¿ok? En el hipertiroidismo, al contrario, hay una leve disminución de colesterol en sangre. Entonces, un hipotiroidismo puede llegar a causar que haya un aumento en el colesterol en sangre. Y específicamente, ¿cuál? Del LDL. Entonces, ya vimos todas las acciones de las hormonas tiroideas. Ya sabemos qué es lo que hacen las hormonas tiroideas en diferentes partes del tejido. Ahora, finalmente, vamos a hablarles del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, ¿ok? Primeramente vamos a hablarles acerca de la TRH. La TRH se puede encontrar en diferentes tejidos, ¿ok? Pero las principales fuentes de TRH que pueden llegar a estimular la síntesis y secreción de tanto de TSH como de prolactina se encuentran en el núcleo arcuato y la eminencia media del hipotálamo, ¿ok?
¿ok? Entonces aquí tenemos el cerebro todo bonito, le hacemos un zoom y aquí tenemos la hipófisis y acá arriba tenemos el hipotálamo. Entonces si nosotros vemos aquí, tenemos aquí el hipotálamo, aquí tenemos el núcleo arcuato y aquí tenemos a la eminencia media. Entonces vamos a hacerle un pequeño zoom aquí. Entonces aquí tenemos el núcleo arcuato y la eminencia media. Entonces aquí tenemos a las venas portales largas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estas partes del hipotálamo van a secretar TRH, ¿ok? La hormona liberadora de tirotropina al torrente sanguíneo. Entonces, les van a llegar esta TRH a diferentes células, ¿ok? Que es a la célula tirotropa como a la célula lactotropa, ¿ok? ¿Y en dónde se encuentran estas células? En la hipófisis anterior o también llamada adenohipófisis. Entonces, una vez liberada la TRH, ¿ok?, al torrente sanguíneo le van a llegar a estas dos células, a la célula lactotropa y a la célula tirotropa. Entonces, llegan ahí la TRH y ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos a la hormona liberadora de TRH, aquí tenemos al receptor de TRH. El TRH se une a su receptor y va a activar a la vía G-alfa-Q. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a fomentar la activación de la PK y un aumento del calcio intracelular, haciendo que se liberen las vesículas con TSH al torrente sanguíneo. ¿Ok? Y ¡fum! Aquí se liberaron ya a las venas portales. ¿Ok? Entonces, no solamente eso, también se vio que la TRH puede estimular la secreción de esta prolactina. Aquí tenemos a la célula tirotropa que secretó su TSH al torrente sanguíneo. Y en este cuadro, como lo dice, las células lactotropas pueden liberar prolactina estimulando la secreción de leche, causando galactorrea o incluso ginecomastia. Esto se podría ver en un hipotiroidismo. Entonces, regresando a las células tirotropas, una vez que le llegó la TRH y se une a su receptor, se unió a su receptor y activó la vía G-alfa-Q y eso estimuló a la liberación de TSH actualmente. Y esa TSH le va a llegar a la glándula tiroides, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacerle el zoom y vamos a tener que ponernos en situación. Tenemos el vaso sanguíneo a la célula folicular que forma parte del folículo y aquí tenemos el espacio intersticial. Entonces aquí tenemos la TSH y aquí tenemos el receptor de TSH. La TSH se une a este receptor y activa la vía G-alfa-S. ¿Y qué es lo que produce? Activa la PK y crea un aumento de AMP cíclico. Y esto, ¿qué es lo que va a activar o estimular? Va a estimular, en resumen, a 7 pasos muy importantes de lo que sucede en la célula folicular. Estos 7 pasos son aumenta la captación de yodo en las células foliculares. ¿Y quién se encarga de captar el yodo? El transportador NIS. Aumenta esta captación. Estimula la iodación de la tiroglobulina en la luz folicular. ¿Ok? Hace que este yodo se una a esta tiroglobulina para crear las hormonas tiroideas. Estimula la conjugación de las tirosinas yodadas para formar T4 y T3 en las moléculas de tiroglobulina para formar así lo que vienen siendo las hormonas tiroideas. También estimula la endocitosis de la tiroglobulina yodada hacia el interior de las células foliculares. Estimula la proteólisis de la tiroglobulina yodada en la célula folicular para que así queden libres las hormonas tiroideas y estimula la secreción de T4 y T3 a la circulación. Si se dan cuenta, estos 6 pasos que les mencioné estimula a la creación de hormonas tiroideas y no solamente eso, a su secreción. Entonces, eso quiere decir que la TSH estimula a la célula folicular para liberar más hormonas tiroideas. Pero César, aquí estamos viendo únicamente 6 pasos. ¿Dónde quedó el séptimo? Bueno, el séptimo es que estimula la hiperplasia de la glándula tiroides debido a los efectos estimulantes del crecimiento de la TSH.
Entonces, ¿qué es la hiperplasia? La hiperplasia, que hay un aumento anormal del tamaño de un órgano debido a un incremento en el número de células que lo forman. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando llegó la TSH a la célula folicular o célula principal, fomentó a que se empezaran a dividir estas, y un aumento en la división de las células foliculares hizo que aumentara el tamaño de la glándula. Entonces la TSH puede llegar a causar esto. Entonces, ¿en qué otro padecimiento podemos llegar a encontrar esto? Bueno, se puede llegar a encontrar en la enfermedad de Graves. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí tenemos un anticuerpo que se llama así, LAT-SH, que es un Long Acting Thyroid Stimulator. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este anticuerpo se une a este receptor, pero como lo dice su nombre, no se va a encargar de degradar el receptor de TH, sino que se va a encargar de activar este receptor, haciendo que ocurra todo el proceso de los 7 pasos que acabamos de ver, incluyendo esta hiperplasia de la glándula tiroides, ¿ok? Entonces, en la enfermedad de Graves, esto es lo que sucede, que crea anticuerpos en contra del receptor de TSH, estimulándolo, ¿ok? Y hace que el paciente curse con un hipertiroidismo porque se están secretando más hormonas tiroideas. Bueno, ahora, ¿cómo es que se va a regular estas hormonas tiroideas? Y aquí tenemos este pequeño esquema de donde hay un chorro de dibujos, ¿ok? Entonces, tenemos al núcleo arcuato y la eminencia media que se van a encargar de secretar la TRH, ¿ok? Pero, ¿qué estímulos aumentan la secreción de TRH? Bueno, los estímulos que pueden llegar a aumentar o inhibir la secreción de TRH son la cantidad de las hormonas tiroideas. Y en este ejemplo vamos a dar cómo un aumento de las hormonas tiroideas va a fomentar a su disminución. Bueno, entonces aumenta la T3 y T4, y qué va a suceder con la liberación de TRH, de estas vesículas que tenemos aquí, van a disminuir. Entonces, la concentración de TSH, que es lo que va a suceder, también disminuye. Y la concentración de TSH que le llega a las células foliculares en la glándula tiroides disminuye. ¿Qué es lo que va a hacer al final con la liberación de las hormonas tiroideas? Pues las va a disminuir. Entonces, un aumento de T3 y T4 provocó una disminución en la liberación de T3 y T4. ¿Ok? Entonces, ahora, si disminuyeron las hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar con la TRH? La TRH se va a estimular y va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito liberar esto para mandar una señal para que aumenten las hormonas tiroideas. Entonces, si aumenta la TRH, va a aumentar la TSH. ¿Y qué es lo que le va a llegar a la concentración de TSH que le va a llegar a la glándula tiroides? Pues va a aumentar, haciendo así que aumente la liberación de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se dio? Una disminución de las hormonas tiroideas provocó un aumento en la liberación de estas hormonas tiroideas. Entonces, no solamente aquí en el hipotálamo se puede regular la secreción de TRH, o sea, la TRH no es el único estímulo para la liberación de TSH. Las hormonas tiroideas por sí solas también pueden estimular la liberación de TSH. Entonces, una disminución de TSH, de hormonas tiroideas puede fomentar a un aumento de la TSH. Entonces, como les había dicho, la TRH también puede aumentar la estimulación de la TSH, pero no solamente la TRH puede hacer esto, sino que también las hormonas tiroideas. Entonces, la TSH, al haberse aumentado, le va a llegar una mayor concentración a la glándula tiroides. Entonces, esto va a provocar a que haya un aumento en la liberación de hormonas tiroideas. ¿Y a qué se debió esto? A una disminución de hormonas tiroideas. Entonces, y ahora ya vimos elementos que estimulan
a la liberación de TSH, pero hay elementos que inhiben esta liberación y uno de ellos es la somatostatina, la dopamina y dosis altas de glucocorticoides. Puedes dar un fármaco que se llama bromocriptina y esto va a afectar a la TSH provocando una disminución de esta, haciendo que disminuya la concentración que le llegue de TSH a la glándula tiroides, haciendo que disminuya la concentración de hormonas tiroideas. Entonces todas estas moléculas que tenemos aquí, la somatostatina, dopamina y dosis altas de glucocorticoides, pueden provocar una disminución de hormonas tiroideas. Entonces, ahora regresando con la vía normal, cuando hay un aumento de hormonas tiroideas va a provocar a que disminuya la TSH, haciendo que disminuya la concentración de TSH que le va a llegar a la glándula tiroides, disminuyendo la liberación de hormonas tiroideas, ya que se debió esto a un aumento en la liberación de hormonas tiroideas, provocó una disminución de estas mismas. Ahora, ya vimos pues este ciclo, pero cómo lo hace molecularmente pues estas células tirotropas que se encuentran en la adenohipófisis o hipófisis anterior. Bueno, existen dos vías por las cuales se va a regular la liberación de TSH y es la vía de retroalimentación indirecta y la vía de retroalimentación directa. ¿Qué sucede en la vía de retroalimentación indirecta? Cuando llega la T3 y T4 a las células tirotropas, va a afectar a la síntesis de los receptores de TRH. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que disminuya esta síntesis, ¿ok? Entonces ya hay menos receptores de TRH capaces de reaccionar a esta misma. Y en la vía de retroalimentación directa, ¿qué es lo que va a suceder? Van a llegar estas hormonas tiroideas y van a provocar a que se disminuya la síntesis y transcripción de TSH, disminuyendo la TSH que va a circular en los vasos sanguíneos porque no se está formando, ¿ok? Entonces estas fueron las dos vías por las cuales el aumento de hormonas tiroideas va a inhibir la síntesis de TSH y la reacción a la TRH. Entonces, actualmente ya vimos todo el temario de hormonas tiroideas. Ya son unos cracks, señores, ya son unos cracks de hormonas tiroideas, ya saben su anatomía, su histología, cómo se sintetizan, las vías en las que viajan, las desyodasas, su acción de hormonas tiroideas y cómo es que se regula por este eje que ya vimos aquí. Ahora, señores, lo que voy a hacer es que les voy a enseñar como que unos datos interesantes de las hormonas tiroideas, ¿ok? Esto es únicamente para que ustedes lo sepan, para formarlos mejor como médicos. Y bueno, entonces aquí tenemos el transportador NIS, aquí tenemos a la TPO. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú comes coliflor, brócoli, repollo, nabo o rábanos o bambú que están crudos? Tienen que ser crudos, escuchen. Van a fomentar a la creación de glucosinolatos como la progoitrina, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? La progoitrina va a pasar por una hidrólisis creando la goitrina y esta hidrólisis va a fomentar también la creación de iones de tiocianato. Entonces, la goitrina, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la TPO, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Estos iones de tiocianato van a inhibir al transportador NIS. Entonces, ¿qué es lo que va a fomentar esto? Va a fomentar a que no se absorba el yodo y a que no se creen este yodo oxidado que se va a unir a la tiroglobulina. Entonces, estas dos cosas, el comer esto, va a provocar a que tú no puedas liberar hormonas tiroideas, a que no se crea esta síntesis. ¿Y por qué se dio? Por esto, estos alimentos que se forman de una manera cruda. Si tú los lavas y si tú los hierves, esto ya no va a suceder, se van a perder estas moléculas que son
vociotóxicas, se podría decir, vociógenas, en el cuerpo, ¿ok? Se van a perder si tú lavas los alimentos o si los hierves. Por eso es la importancia de no comérselos crudos. Por ejemplo, el rábano, que se come por lo regular crudo. Entonces, si tú tienes un paciente con hipotiroidismo, no le vas a dar estos alimentos de una manera cruda. Entonces, y no solamente eso, el perclorato puede inhibir a este NIS que tenemos aquí, que este es un fármaco, ¿ok? Que se da en pacientes con hipertiroidismo. Ahora, se ha visto también investigaciones en las cuales si tú comes soya, se van a crear estas moléculas que son isoflavonas, datseína y la genisteína, ¿ok? Y estas moléculas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a inhibir a la TPO, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar un pequeño, a que no se cree esta síntesis de hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces también se ha visto que, pues, si tú tienes un paciente con hipotiroidismo, pues tampoco le vas a dar soya, porque se ha visto que puede llegar a generar esto. Y entonces, ahora conociendo estos fun facts, se podría decir, ya son todos unos expertos de la glándula tiroides, ¿ok? Fin. Son todos unos expertos, muchachos, unos cracks ahora.